La historia de San Gregorio Magno comienza en uno de los periodos más convulsos de la historia de Roma y de la Iglesia. Nacido en 540, Gregorio vino al mundo en una ciudad que ya no era la majestuosa capital del Imperio Romano, sino una urbe marcada por la decadencia, las invasiones bárbaras y la inestabilidad política. El Imperio Romano de Occidente había caído en 476 y desde entonces Roma se encontraba bajo la amenaza constante de godos y lombardos. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica ganaba cada vez más espacio como fuerza unificadora en medio del caos, asumiendo funciones sociales, culturales e incluso políticas que antes correspondían al imperio. Fue en ese escenario donde nació Gregorio, destinado a convertirse en uno de los más grandes papas de la historia. Gregorio pertenecía a una familia noble romana, los Anicios, conocida por su tradición de servicio público y su profundo arraigo cristiano. Su padre, Gordiano, era senador romano y administrador, y su madre, Santa Silvia, es venerada como santa por la Iglesia. Desde temprano, Gregorio recibió una educación refinada, heredando no solo los privilegios de la nobleza, sino también un fuerte sentido de responsabilidad pública. Ese equilibrio entre formación intelectual y piedad cristiana moldearía al futuro papa, que uniría con rara maestría la cultura clásica heredada de Roma y la espiritualidad profundamente evangélica que caracterizó su vida. La juventud de Gregorio estuvo marcada por el contraste entre los ideales de grandeza romana y la dura realidad de una ciudad en declive. Estudió gramática, retórica y derecho, como era común para los jóvenes de la élite romana, pero al mismo tiempo presenciaba la miseria, el hambre y las epidemias que asolaban a la población. Estas experiencias lo llevaron a madurar pronto y a percibir que el verdadero liderazgo ya no se encontraba en las glorias militares o en los títulos aristocráticos, sino en la capacidad de servir al prójimo y mantener viva la esperanza en medio de la adversidad. A los 30 años, Gregorio ya era un hombre respetado y ocupaba cargos de relieve en la administración de Roma, llegando a ser prefecto de la ciudad. Este cargo era uno de los más importantes del gobierno, responsable de asuntos financieros, judiciales y de orden público. Gregorio demostró enorme competencia, sabiduría y dedicación al bien común. Sin embargo, a pesar del prestigio, sentía que algo faltaba en su vida. El peso espiritual de su misión comenzaba a manifestarse, y entendía que Dios lo llamaba a algo mucho mayor de lo que los cargos políticos podían ofrecer. El corazón de Gregorio, profundamente tocado por la fe, se inclinaba cada vez más hacia la vida monástica. Inspirado por el ejemplo de santos monjes y por la tradición de la Iglesia, decidió abandonar la carrera política para dedicarse enteramente a Dios. Así, convirtió su propia residencia en Roma, en el Monte Celio, en un monasterio benedictino. Este gesto fue una ruptura radical con los valores mundanos de su época y marcó el inicio de su andadura espiritual hacia la santidad. Su decisión fue vista por muchos como una renuncia incomprensible, pero para él significaba encontrar el verdadero sentido de la vida. En el monasterio, Gregorio se dedicó a la oración, al estudio de las Escrituras y a las prácticas de penitencia. Su disciplina era rigurosa y buscaba vivir de manera sencilla, desprendido de toda vanidad y lujo. Su humildad lo acercaba a los hermanos, que veían en él no solo a un superior, sino a un ejemplo vivo de lo que predicaba. Al mismo tiempo, su inteligencia y habilidad administrativa no desaparecieron, sino que se pusieron al servicio de la vida comunitaria, haciendo del monasterio un centro de espiritualidad y organización. La vida monástica, sin embargo, no apartó a Gregorio del mundo exterior. Por el contrario, lo preparó aún más para el servicio universal de la Iglesia. Su fama de santidad y sabiduría comenzó a difundirse, y pronto los papas y autoridades de la época se dieron cuenta de que Roma no podía desperdiciar a alguien con tan grande vocación y talento. Así, Gregorio fue llamado de nuevo a la vida pública, ya no como político, sino como siervo de la Iglesia. Ese llamado marcaría una nueva fase de su misión. En 579,
El Papa Pelagio II nombró a Gregorio como su representante en Constantinopla, en la corte del emperador bizantino. Allí, Gregorio fue expuesto a debates teológicos profundos y afrontó el desafío de defender a la Iglesia de Roma ante el poder imperial. Este período, aunque difícil, amplió su visión sobre la Iglesia universal y consolidó su convicción de que el Papa debía ser no un gobernante soberano, sino el siervo de los siervos de Dios. Esta expresión, acuñada por él, se convertiría en su marca registrada y resonaría a lo largo de los siglos. En Constantinopla, Gregorio también percibió los riesgos que amenazaban la unidad de la Iglesia. Las herejías, las disputas entre Oriente y Occidente y las presiones políticas ponían a prueba constantemente la fidelidad a la verdadera fe. Con firmeza, pero también con caridad, buscaba siempre el equilibrio, conciliando sin ceder en la verdad de la doctrina. Ese espíritu de pastor prudente y a la vez celoso por la ortodoxia fue fundamental para su futura acción como papa. Tras años de servicio, Gregorio regresó a Roma, deseoso de retomar la vida monástica. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. En 590, tras la muerte del Papa Pelagio II, Roma fue devastada por una terrible peste. El pueblo, reconociendo la santidad y el liderazgo de Gregorio, clamó para que fuera elegido papa. Aunque reacio y profundamente consciente del peso de esa misión, Gregorio aceptó, convirtiéndose en el Papa Gregorio I, a quien la historia consagraría como San Gregorio Magno, uno de los más grandes pontífices de la Iglesia Católica. Cuando Gregorio asumió el pontificado en 590, Roma atravesaba uno de los momentos más sombríos de su historia. La ciudad, que otrora fuera el corazón del imperio, estaba arruinada por las invasiones, el hambre y la peste que cegaba miles de vidas. Las calles desiertas estaban marcadas por el miedo y el dolor, y muchos ya no tenían esperanza. El pueblo veía en el nuevo papa a la única autoridad capaz de ofrecer aliento espiritual y también soluciones prácticas a los problemas cotidianos. Gregorio comprendió desde el inicio que su papel no sería solo administrar la iglesia, sino también ser un pastor que se compadeciera de las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Uno de los primeros actos de Gregorio como papa fue enfrentar la epidemia de peste que asolaba Roma. Según la tradición, organizó una gran procesión penitencial por la ciudad, llevando consigo imágenes sagradas y reliquias de los mártires. Durante esa procesión se cuenta que ocurrió la famosa visión del arcángel San Miguel en lo alto del mausoleo de Adriano, envainando su espada como señal del fin de la peste. Este episodio impresionó profundamente a los romanos y fortaleció aún más la confianza en el nuevo pontífice, que ya era visto como un líder elegido por Dios para tiempos de crisis. Además de la peste, Gregorio afrontaba la amenaza constante de los lombardos, que invadían y saqueaban regiones de la península itálica. La ausencia de un poder imperial eficaz en Roma dejaba a la ciudad vulnerable y cupo al Papa negociar con los invasores para proteger a la población. Gregorio no solo ejerció el papel de diplomático, sino que también organizó las defensas y llegó a firmar tratados de paz, algo que demostraba claramente cómo el papado comenzaba a asumir funciones que antes pertenecían al imperio. Su habilidad para unir firmeza y prudencia garantizó cierta estabilidad a la ciudad. Otro aspecto notable del inicio de su pontificado fue la reorganización de la administración de la Iglesia y de sus bienes. Los vastos patrimonios y propiedades de la Iglesia, llamados Patrimonio de San Pedro, estaban muchas veces mal administrados. Gregorio, con su experiencia como prefecto y monje disciplinado, implementó una gestión eficiente y transparente, destinando los recursos principalmente al sustento de los pobres y a obras de caridad. Esa actitud mostraba que el Papa no veía los bienes de la Iglesia como un tesoro para ostentación, sino como instrumentos de servicio a la comunidad. Gregorio tenía una visión profundamente pastoral de su papel. En sus cartas y homilías se presentaba no como un príncipe, sino como un siervo. Fue en ese contexto que acuñó el título Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, como forma de expresar que el Papa debía ser el primero en servir,
y no el primero en ser servido. Este título permanece hasta hoy como uno de los más significativos del papado y sintetiza el espíritu de humildad que guiaba sus acciones. Su autoridad no provenía de la imposición, sino de la autenticidad de su vida evangélica. El celo de Gregorio por los pobres era notorio. Determinó que los bienes de la Iglesia se utilizaran prioritariamente para alimentar a los hambrientos, acoger a huérfanos y viudas y ayudar a los peregrinos. No raramente organizaba distribuciones de comida y mantenía registros minuciosos para que nada se desperdiciara. Se cuenta que Gregorio también tenía la costumbre de compartir sus propias comidas con 12 pobres diariamente, como señal de que veía en cada necesitado la presencia de Cristo. Su caridad práctica lo hizo amado por el pueblo y dio un ejemplo que resonaría en los siglos siguientes. Otro gran desafío enfrentado por Gregorio fue la relación con el Imperio bizantino. Aunque Roma ya no era el centro político, Bizancio todavía ejercía influencia sobre la Iglesia. El Papa, sin embargo, no vacilaba en defender la autonomía de la sede de Pedro frente a las injerencias imperiales. Esta postura firme, pero diplomática, ayudó a consolidar la autoridad espiritual del Papa en Occidente, preparando el camino para la centralidad del papado en la Edad Media. Gregorio comprendía que la Iglesia necesitaba independencia para cumplir su misión, sin ser reducida a instrumento político. Gregorio también dedicó atención especial a la liturgia y a la vida espiritual del pueblo cristiano. Percibió que la oración y la celebración de los sacramentos eran fuentes de esperanza y fortalecimiento en tiempos de crisis. Por eso incentivó el canto litúrgico y organizó la liturgia romana, estableciendo normas que trajeron mayor unidad a la Iglesia. El famoso canto gregoriano, aunque ya existía en formas embrionarias, fue sistematizado bajo su orientación, convirtiéndose en uno de los legados más duraderos de su pontificado y símbolo de profunda espiritualidad. En el campo de la predicación, Gregorio se destacaba por su claridad y profundidad. Sus homilías sobre el Evangelio eran sencillas, accesibles y profundamente espirituales, tocando los corazones tanto de los eruditos como de las personas sencillas. Sabía que la palabra de Dios era la verdadera luz en medio de las tinieblas, y por eso se esmeraba en predicar constantemente, mostrando que el Papa no debía solo gobernar, sino también enseñar. Sus escritos se convirtieron en referencia para generaciones posteriores de predicadores y siguen siendo leídos hasta hoy. Al inicio de su pontificado, Gregorio ya había revelado el rasgo que lo marcaría para siempre: ser al mismo tiempo monje, pastor, diplomático y administrador, sin jamás abandonar la humildad y el espíritu de servicio. En medio de crisis de hambre, peste e invasiones, consiguió transformar la figura del Papa en verdadero pastor universal, que cuida tanto del cuerpo como del alma de su rebaño. Ese equilibrio entre acción práctica y espiritualidad mística lo convirtió en un modelo de santidad y liderazgo cristiano, reconocido como Magno, el Grande ya en vida. Aunque fue elevado a la más alta dignidad de la Iglesia, Gregorio jamás abandonó su alma de monje. El claustro, para él, era una escuela de santidad y una fuente inagotable de inspiración. Incluso como Papa, mantenía viva en su corazón la disciplina benedictina que había abrazado en su juventud. Esa espiritualidad moldeó su forma de gobernar, no como un soberano distante, sino como un pastor que ve en la sencillez, la oración y la penitencia los fundamentos de la verdadera autoridad. Solía decir que el Papa debía gobernar más con lágrimas que con órdenes, recordando que la humildad del monje era el cimiento de su misión. Gregorio consideraba la vida monástica como el ideal cristiano más elevado, no por desprecio al mundo, sino porque veía en los monjes un testimonio radical del Evangelio. Para él, el monje era alguien que había renunciado a todo para consagrarse totalmente a Dios, convirtiéndose en intercesor por la humanidad. En sus cartas y escritos, recomendaba frecuentemente a los monasterios que mantuvieran disciplina, obediencia y fidelidad, recordando que el ejemplo de los monjes sostenía espiritualmente a toda la Iglesia. Así,
Su pasión por el monaquismo no era aislada, sino integrada a la misión universal de la Iglesia. La experiencia monástica también influyó profundamente en su espiritualidad personal. Gregorio buscaba momentos de recogimiento, incluso en medio de las tareas papales, cultivando una vida de oración intensa. Se consideraba indigno del peso del pontificado y veía la soledad monástica como su verdadero refugio. Llegó a escribir que, al ser elegido papa, su corazón fue arrancado del silencio que tanto amaba. Esa tensión entre contemplación y acción acompañó toda su vida, pero al mismo tiempo le hizo comprender que el verdadero pastor debe unir ambas dimensiones, orar como un monje y actuar como un padre. En sus escritos, Gregorio dejó preciosas reflexiones sobre la vida monástica. Un ejemplo notable es su obra Regla Pastoral, destinada no solo a los monjes, sino a todos los pastores de la Iglesia. En ese texto, destaca que el verdadero guía espiritual debe, ante todo, conocerse a sí mismo, cultivar la humildad y vivir de modo ejemplar. La influencia de este libro fue inmensa, convirtiéndose en referencia obligatoria para obispos, abades y líderes cristianos durante toda la Edad Media. Su visión equilibrada entre contemplación y acción moldeó el perfil del clero y reforzó la importancia de la espiritualidad monástica en la Iglesia. Gregorio también fundó y apoyó diversos monasterios, viendo en ellos centros de oración y de cultura. En tiempos de invasiones y decadencia social, los monasterios eran refugios de la fe, de la caridad y del conocimiento. Allí, los monjes copiaban manuscritos, preservaban la herencia cristiana y clásica y transmitían valores espirituales a las generaciones siguientes. El Papa incentivaba a estas comunidades, considerándolas verdaderas fortalezas espirituales en un mundo inestable. De ese modo, preparaba el terreno para la futura centralidad de la vida monástica en la Europa medieval. El propio estilo de vida del Papa reflejaba la sencillez monástica. Gregorio se vestía de modo austero, rechazaba pompas excesivas y mantenía una rutina de oración intensa. Aunque debía lidiar con cuestiones políticas y diplomáticas, nunca dejaba de priorizar el cuidado espiritual. Sus contemporáneos testimoniaban que, en medio de las multitudes que lo buscaban, mantenía el corazón vuelto hacia Dios, como un monje en medio del claustro. Esa coherencia entre su espiritualidad y su liderazgo era una de las razones por las cuales su autoridad moral era tan respetada. Para Gregorio, la vida monástica no era un fin en sí mismo, sino un medio de santificación que debía irradiar frutos para toda la Iglesia. Veía a los monjes como soldados espirituales que sostenían el cuerpo místico de Cristo con sus oraciones y penitencias. Al mismo tiempo, recordaba que el monje debía evitar el orgullo espiritual, viviendo siempre en humildad y servicio. En sus cartas, advertía contra los peligros de la vanidad y de la ambición, recordando que el verdadero mérito de la vida consagrada no está en el aislamiento, sino en la caridad que une el corazón a Dios y al prójimo. El ejemplo personal de Gregorio inspiró a muchos a buscar la vida religiosa. Su dedicación a la oración, su humildad y su caridad práctica atraían tanto a jóvenes como a personas de diferentes clases sociales que deseaban seguir el camino monástico. Así, se convirtió no solo en un promotor del monaquismo, sino también en un modelo vivo para quienes aspiraban a la vida consagrada. Esta influencia fue tan marcada que muchos lo llamaron padre de los monjes de Occidente, junto a San Benito, cuyo espíritu Gregorio difundió y consolidó por toda la Iglesia. Una dimensión fundamental de la espiritualidad monástica de Gregorio era su profunda relación con las Escrituras. Creía que el monje debía vivir inmerso en la palabra de Dios, meditándola día y noche. Él mismo dedicaba largas horas al estudio bíblico y produjo comentarios que se convirtieron en clásicos, como sus homilías sobre Ezequiel y sobre los Evangelios. Para él, la Biblia no era solo un libro de estudio, sino la voz viva de Dios, que guía, corrige y fortalece. Esta convicción alimentaba su predicación y su acción pastoral, convirtiéndolo en un verdadero doctor de la Iglesia. Así, la espiritualidad monástica de Gregorio
no quedó restringida a una dimensión personal o a un ideal aislado, sino que se convirtió en el alma de todo su pontificado. Llevó al trono de Pedro la sencillez del claustro, la disciplina de la regla y la profundidad de la oración. Esa unión entre monje y papa, entre contemplación y acción, es una de las características que hacen de San Gregorio Magno una figura tan singular en la historia de la Iglesia. Su vida muestra que la verdadera grandeza no está en el poder terreno, sino en la humildad de quien sirve a Dios y a los hermanos con corazón indiviso. San Gregorio Magno no fue solo un gran papa y pastor de la Iglesia, también se destacó como escritor y doctor, dejando un legado literario y teológico que influyó en siglos de cristianismo. Su pluma era tan fecunda como su oración, y sus textos revelan una espiritualidad profunda, a la vez accesible y exigente. En un tiempo en que la cultura clásica estaba en declive y Europa se sumergía en la llamada Edad Oscura, Gregorio se convirtió en un puente vivo entre el mundo antiguo y la nueva civilización cristiana que estaba naciendo. Sus escritos preservaron la sabiduría de la tradición patrística y ofrecieron orientaciones concretas para los desafíos de su tiempo. Una de sus obras más importantes es La Regla Pastoral, escrita poco después de su elección como papa. En ese libro, Gregorio describe de manera práctica y espiritual el perfil ideal de un pastor. Para él, el obispo debe ser, por encima de todo, ejemplo de vida, lleno de humildad, prudencia y celo por la salvación de las almas. La obra presenta reflexiones sobre la responsabilidad del ministerio episcopal, destacando que gobernar la Iglesia es un peso tremendo que exige santidad. La Regla Pastoral fue ampliamente difundida en toda la Europa medieval, convirtiéndose en lectura obligatoria para obispos y sacerdotes y moldeando la espiritualidad del clero por siglos. Otra producción notable de Gregorio son sus homilías. Entre ellas destacan las Homilías sobre los Evangelios, que revelan su talento como predicador. Gregorio tenía la rara capacidad de unir sencillez y profundidad, haciendo accesibles los misterios de la fe incluso a los más humildes, sin dejar de ofrecer reflexiones ricas para los más instruidos. En estas homilías, Cristo es siempre el centro, presentado como guía, pastor y salvador. La claridad de su predicación y la fuerza espiritual de sus palabras hicieron que estas homilías fueran copiadas, estudiadas y leídas a lo largo de toda la Edad Media. Gregorio dejó también valiosos comentarios bíblicos, como el famoso comentario sobre el libro de Job, conocido como Moralia in Job. Se trata de una extensa obra de espiritualidad que interpreta el sufrimiento humano a la luz de la fe. Gregorio ve en Job no solo a un hombre justo que sufre, sino a un modelo de paciencia, perseverancia y fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Esta obra marcó profundamente la teología medieval sobre el problema del mal y del sufrimiento, inspirando a generaciones de cristianos a encontrar sentido en el dolor a través de la unión con Cristo sufriente. Entre los escritos de Gregorio también destacan las homilías sobre Ezequiel, en las que revela su profunda sensibilidad espiritual y su capacidad de interpretación de las Escrituras. En esos textos, Gregorio enseña que la palabra de Dios es siempre viva y actual, y que corresponde al pastor conducir al pueblo a comprender no solo el sentido literal, sino también el espiritual y moral de la Sagrada Escritura. Su habilidad para hacer accesibles pasajes complejos del Antiguo Testamento demuestra su erudición, pero también su preocupación por formar el corazón de los fieles. Gregorio escribió además las cartas, que suman más de 800 y constituyen un verdadero retrato de su pontificado. En ellas encontramos desde instrucciones a obispos y autoridades civiles, hasta consejos espirituales a monjes y sencillos fieles. Estas cartas revelan a un papa profundamente humano, preocupado por cada detalle de la vida de la Iglesia y atento a las necesidades de diferentes comunidades. También son un testimonio histórico inestimable, ofreciendo informaciones sobre la política, la sociedad y la religiosidad del siglo VI. Leer estas cartas es entrar en contacto directo con la mente y el corazón
de uno de los más grandes papas de la historia. Una de las obras más populares de Gregorio fue los Diálogos, especialmente el libro segundo, dedicado a la vida de San Benito de Nursia. En ese texto, Gregorio presenta milagros, visiones y episodios de la vida de monjes santos, ofreciendo un ejemplo de santidad accesible al pueblo. El relato sobre San Benito fue fundamental para la difusión de la regla benedictina y para la consolidación del monaquismo en Occidente. Más que un simple registro histórico, los diálogos son una obra espiritual que busca edificar, instruir e inspirar a los fieles con ejemplos concretos de vida cristiana. El estilo literario de Gregorio se caracteriza por la claridad, la sencillez y la profundidad. A diferencia de algunos autores antiguos que buscaban la belleza estética y la erudición retórica, Gregorio prefería un lenguaje directo que tocara el corazón del lector u oyente. Decía que la palabra de Dios debía servirse como pan y no como joya, algo que alimenta y sostiene más que adorna. Esa visión práctica y pastoral explica por qué sus escritos tuvieron una aceptación tan amplia y permanecieron vivos por tantos siglos. Gracias a sus escritos, Gregorio fue reconocido como doctor de la Iglesia, título concedido a aquellos que, por medio de su doctrina, enriquecieron de modo extraordinario la fe católica. Su contribución no fue solo intelectual, sino sobre todo espiritual y pastoral. Consiguió unir la sabiduría patrística con la experiencia concreta de la vida cristiana en tiempos de crisis, convirtiéndose en una verdadera brújula para obispos, monjes y fieles. Su pensamiento marcó profundamente la Edad Media y sigue siendo referencia hasta hoy para la teología pastoral y espiritual. Así, San Gregorio Magno se destacó no solo como papa y líder de la Iglesia, sino también como escritor fecundo y maestro espiritual. Sus obras son testimonio de un corazón profundamente arraigado en el Evangelio y de una mente iluminada por el Espíritu Santo. Supo traducir la eternidad de la palabra de Dios a la realidad de su tiempo, y al hacerlo, dejó una herencia que trascendió los siglos. Por eso, junto a San Agustín, San Jerónimo y San Ambrosio, Gregorio es considerado uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina, mereciendo el título de Magno no solo por sus actos, sino también por su doctrina. Uno de los mayores legados de San Gregorio Magno fue su contribución a la liturgia de la Iglesia. Comprendía que la celebración litúrgica no era solo un rito externo, sino el corazón palpitante de la vida cristiana, donde el cielo y la tierra se encuentran. En un tiempo de crisis políticas y sociales, Gregorio veía en la liturgia una fuente de consuelo, esperanza y unidad para los fieles. Por eso, se dedicó con celo a su organización, buscando garantizar que cada gesto, cada oración y cada canto condujeran a los cristianos a la verdadera adoración de Dios. Su reforma litúrgica fue tan profunda que aún hoy sentimos su influencia en las celebraciones de la Iglesia. Gregorio entendió que la liturgia debía ser no solo solemne, sino también accesible al pueblo. Valoraba la belleza y el orden de los ritos, pero insistía en que lo esencial era llevar a los fieles a una experiencia real de encuentro con Cristo. Así, redujo elementos superfluos, simplificó oraciones y estableció normas que trajeron unidad a la celebración eucarística. A través de esos cambios buscaba garantizar que la liturgia no fuese solo espectáculo, sino auténtico acto de fe, enraizado en el Evangelio y en la tradición apostólica. Entre sus mayores contribuciones está la consolidación de lo que llegaría a llamarse rito romano, la forma de celebración que se difundió por Occidente y se convirtió en la base de la liturgia latina. Gregorio organizó el canon de la misa, fijando oraciones que aún hoy forman parte de la celebración eucarística. Tenía conciencia de que la liturgia debía ser expresión de la fe universal de la Iglesia, pero también necesitaba adaptarse a las necesidades concretas del pueblo. Su sabiduría permitió unir tradición y renovación de manera equilibrada, haciendo de la liturgia romana una referencia para toda la cristiandad. El Papa también reformó el calendario litúrgico,
estableciendo fiestas y memorias de santos que ayudaban a educar la fe del pueblo. Para Gregorio, la memoria de los santos era un testimonio vivo de la acción de Dios en la historia y una fuente de inspiración para los fieles. Así, la liturgia se convertía en una verdadera escuela de santidad, en la que cada celebración enseñaba verdades de la fe y fortalecía el camino espiritual de los cristianos. Al valorar el tiempo litúrgico, Gregorio ayudó a dar ritmo espiritual al año cristiano, convirtiéndolo en una peregrinación continua hacia la eternidad. Otro aspecto fundamental fue su atención al canto litúrgico. Gregorio reconocía el poder de la música para elevar el corazón a Dios y al mismo tiempo para educar la fe. Fue bajo su orientación que se consolidó lo que conocemos como canto gregoriano, una forma de música sacra sencilla pero profunda, marcada por melodía monódica y ausencia de excesos. Este estilo de canto se extendió por los monasterios e iglesias, convirtiéndose no solo en una herencia cultural de la Iglesia, sino también en una expresión espiritual que atravesó los siglos. Hasta hoy, el canto gregoriano es considerado el modelo ideal de música litúrgica. Gregorio también fundó la Schola Cantorum, una escuela de canto en Roma dedicada a la formación de cantores y al cultivo de la música sacra. Esta iniciativa aseguró la transmisión fiel del repertorio litúrgico y garantizó que las celebraciones tuvieran dignidad y belleza. La Schola se convirtió en referencia para toda la Iglesia y contribuyó a que la tradición musical de la liturgia fuera preservada y difundida. Este cuidado demuestra la visión de Gregorio. La liturgia debía ser un espacio donde la fe se celebrara con orden, reverencia y belleza, sin perder jamás su sencillez evangélica. Además de la música, Gregorio también dedicó atención a las oraciones y a los textos litúrgicos. Revisó el Sacramentario Romano, un libro que reunía las oraciones usadas en la misa y en los sacramentos. Esa revisión trajo mayor claridad, concisión y profundidad teológica, reforzando la unidad de la fe y de la práctica litúrgica. El Sacramentario Gregoriano se convirtió en base para los libros litúrgicos usados en la Edad Media y ejerció influencia directa sobre el misal romano, que permanece hasta hoy como expresión de la liturgia de la Iglesia Católica. Así, Gregorio dejó una marca indeleble en la forma en que celebramos los sacramentos. El Papa también promovió la práctica de las procesiones y de las estaciones litúrgicas en Roma. Estas celebraciones públicas unían al pueblo en oración y eran vistas como instrumentos de intercesión en tiempos de crisis como hambre, pestes y guerras. Gregorio veía en ellas no solo un rito exterior, sino un gesto comunitario de fe que fortalecía la solidaridad y renovaba la esperanza. La liturgia, para él, no estaba aislada del mundo, sino que era un modo de consagrar la vida cotidiana a Dios. Ese aspecto pastoral muestra cómo su visión litúrgica estaba profundamente integrada a la realidad concreta del pueblo. Gregorio insistía también en la dignidad del clero que presidía la liturgia. Para él, el sacerdote no podía ser solo alguien que repitiera fórmulas, sino que debía vivir en santidad para ser digno de ofrecer el sacrificio eucarístico. En sus homilías, exhortaba a los presbíteros a prepararse espiritualmente para celebrar los sacramentos, recordando que la eficacia pastoral de la liturgia estaba ligada no solo al rito en sí, sino también a la vida santa del celebrante. Esa visión reforzaba el carácter sagrado de la liturgia y ayudaba a mantener la conciencia de su grandeza. En síntesis, San Gregorio Magno moldeó la liturgia de la Iglesia de manera decisiva, uniendo sencillez, belleza y profundidad espiritual. Sus reformas dieron unidad al culto cristiano y ayudaron a fortalecer la identidad católica en tiempos de crisis. El canto gregoriano, el sacramentario y la organización del rito romano son testimonios vivos de su trabajo y siguen alimentando la vida espiritual de la Iglesia. Gregorio comprendió que la liturgia es la expresión máxima de la fe y el encuentro del hombre con Dios, y dejó como herencia una tradición que permanece como tesoro espiritual para todos los tiempos. San Gregorio Magno
comprendía que la misión de la Iglesia no podía limitarse a las fronteras de Roma o de Italia. En un tiempo en que Europa atravesaba transformaciones profundas con la caída del Imperio Romano y el ascenso de nuevos pueblos bárbaros, percibió que la Iglesia tenía ante sí la responsabilidad de evangelizar y formar a esas naciones. Gregorio veía en la misión no solo una tarea organizacional, sino un deber espiritual y pastoral que reflejaba la propia esencia de la Iglesia, ser misionera por naturaleza. Esta visión lo llevó a planear e incentivar iniciativas que moldearían el futuro de la cristiandad en Occidente. Una de las mayores gestas misioneras de Gregorio fue el envío de monjes para evangelizar Inglaterra. En aquella época, los anglosajones eran aún en gran parte paganos, y la fe cristiana se había perdido en muchas regiones tras las invasiones bárbaras. Gregorio, sensibilizado por la situación espiritual de aquel pueblo, decidió actuar. Eligió a un grupo de monjes benedictinos liderados por San Agustín de Canterbury y los envió a aquella tierra distante, con la misión de anunciar el Evangelio y restaurar la vida cristiana. Esta iniciativa marcó el inicio de la conversión de Inglaterra y tuvo repercusiones históricas inmensas. La tradición cuenta que el deseo misionero de Gregorio nació incluso antes de convertirse en papa. Cierta vez, en un mercado de esclavos en Roma, vio a algunos jóvenes cautivos de apariencia distinta. Al preguntar de dónde eran, le dijeron que venían de la isla de Britania. Impresionado por la belleza y la dignidad de aquellos jóvenes, Gregorio habría exclamado que no eran anglos, sino angeli, ángeles. Este episodio tocó profundamente su corazón y encendió en él el deseo de llevar la luz del Evangelio a aquel pueblo. Ya como papa, transformó ese deseo en realidad a través de la misión de San Agustín. La misión inglesa fue organizada con gran prudencia y celo. Gregorio escribió cartas a obispos y reyes de la región, pidiendo apoyo y alentando la acogida de los misioneros. También instruyó a Agustín para que respetara las costumbres locales que no fueran contrarias a la fe cristiana, buscando adaptar la liturgia y la disciplina a las tradiciones del pueblo. Esa actitud misionera, marcada por el respeto y la sabiduría pastoral, fue fundamental para el éxito de la evangelización. No se trataba de imponer, sino de integrar, iluminando la cultura local con la luz del Evangelio. Los frutos de esa misión fueron abundantes. En poco tiempo, muchos anglosajones fueron bautizados y comenzaron a surgir iglesias y monasterios. San Agustín fue consagrado obispo y se convirtió en el primer arzobispo de Canterbury, dando inicio a una línea de líderes que guiarían a la Iglesia en Inglaterra por siglos. La obra misionera de Gregorio, por lo tanto, no solo plantó la semilla de la fe en aquella tierra, sino que también sentó las bases para una tradición cristiana vigorosa que marcaría profundamente la historia de la Europa medieval. Su visión misionera se mostró profética y transformadora, pero la preocupación misionera de Gregorio no se limitaba a Inglaterra. También se dedicó al cuidado de los pueblos bárbaros que se establecían en Italia y en otras partes de Europa. En sus cartas encontramos diversas orientaciones dirigidas a obispos y monjes que trabajaban en la evangelización de lombardos, visigodos y otros pueblos. Gregorio creía que la misión no era un proyecto aislado, sino una responsabilidad de toda la Iglesia. Cada comunidad cristiana, en su visión, debía ser misionera, testimoniando a Cristo con palabras y obras. Gregorio también se destacó por su sensibilidad hacia los judíos que vivían en Roma y en otras ciudades bajo su jurisdicción. Aunque firme en su fe cristiana, insistía en que los judíos no debían ser forzados a convertirse, sino respetados en su libertad. Al mismo tiempo, exhortaba a los cristianos a dar buen testimonio, para que, por el ejemplo de caridad y rectitud, pudieran atraer los corazones a Cristo. Esta postura equilibrada y justa demostraba su visión misionera. Evangelizar no era imponer, sino irradiar la luz del Evangelio a través de la santidad y la misericordia. Otro punto importante en la misión de Gregorio fue su preocupación por la formación del clero. Sabía que la evangelización solo sería eficaz
si los pastores eran hombres de fe auténtica, instruidos y santos. Por eso, invirtió en la educación y en la disciplina del clero, exigiendo que los sacerdotes fueran modelos de vida para el pueblo. Su regla pastoral no era solo un manual de gobierno eclesiástico, sino también una guía misionera, pues recordaba que cada pastor es enviado para llevar a Cristo al rebaño. Así, Gregorio unía misión y santidad en un mismo horizonte. La visión misionera de Gregorio tenía una dimensión universal. Comprendía que la Iglesia no podía encerrarse en sus propios límites, sino que debía alcanzar a todos los pueblos. Esta conciencia se enraizaba en su comprensión bíblica. La misión era prolongación del mandato de Cristo a los apóstoles, que recibieron la orden de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Gregorio, por lo tanto, veía su responsabilidad como papa no solo en cuidar de la Iglesia ya existente, sino en abrir caminos para que nuevas naciones conocieran la fe. Su amplitud de visión fue esencial para el florecimiento del cristianismo en la Europa medieval. Así, San Gregorio Magno se revela no solo como administrador sabio y reformador litúrgico, sino también como misionero incansable. Su capacidad de unir contemplación, gobierno y ardor apostólico lo convirtió en uno de los mayores propagadores de la fe en su tiempo. El envío de San Agustín a Inglaterra es solo el ejemplo más célebre de su pasión misionera, pero su influencia se extendió a diversas regiones y pueblos. Comprendió que la Iglesia, para ser fiel a Cristo, debe siempre salir de sí misma y anunciar el Evangelio. Por eso, Gregorio permanece como un modelo de papa misionero, cuya visión moldeó la identidad misionera de la Iglesia Católica para siempre. San Gregorio Magno asumió el pontificado en una época en que Roma prácticamente no poseía ninguna autoridad civil fuerte. El Imperio Romano de Occidente había desaparecido hacía más de un siglo, y la ciudad sufría bajo amenazas constantes de invasiones bárbaras, crisis económicas y epidemias devastadoras. En ese escenario, el Papa no podía limitarse solo al campo espiritual, sino que necesitaba asumir también responsabilidades políticas y sociales. Gregorio aceptó esa misión no como un gobernante sediento de poder, sino como pastor que veía en el servicio a la sociedad una extensión de su vocación. Así, se convirtió en uno de los primeros grandes papas en actuar como verdadero líder temporal, garantizando protección y orden al pueblo romano. Una de las primeras acciones de Gregorio en el campo social fue la administración de los vastos patrimonios de la Iglesia, conocidos como Patrimonio de San Pedro. Estas propiedades, esparcidas por Italia e incluso por otras regiones del Mediterráneo, producían grandes riquezas. Antes de él, muchas veces esos bienes eran mal administrados o usados de forma ineficaz. Gregorio, con su experiencia como prefecto de Roma y su espíritu monástico, reorganizó toda la gestión, garantizando que los recursos fueran destinados a las necesidades de la población, sobre todo a los pobres. Su política social transformó a la Iglesia en un verdadero pilar de sustento para los necesitados. El hambre era un problema recurrente en la Roma del siglo VI, y Gregorio tomó medidas concretas para combatirla. Determinó que los granos y alimentos provenientes de las propiedades de la Iglesia se distribuyeran regularmente a la población. Además, organizó almacenes para guardar provisiones y garantizar que no hubiera desperdicio. La caridad no era vista por él como simple limosna, sino como una obligación pastoral y social de la Iglesia. Se cuenta que todos los días, 12 pobres eran invitados a la mesa del Papa, en recuerdo de los 12 apóstoles, y que el propio Gregorio servía a algunos de ellos como gesto de humildad y compasión. Su preocupación por los pobres no se limitaba solo a la distribución de alimentos. Gregorio también cuidaba de huérfanos, viudas y peregrinos, creando estructuras de acogida y asistencia. Veía en el rostro de los necesitados la imagen del propio Cristo, y por eso no toleraba que los bienes de la Iglesia se usaran para lujo u ostentación. Esa postura pastoral y social se convirtió en un ejemplo para toda la cristiandad, reforzando la idea de que la Iglesia debe estar siempre al lado de los más vulnerables.
Su caridad práctica le valió el título de verdadero padre de los pobres. Además de la asistencia social, Gregorio tuvo un papel fundamental en la defensa militar y diplomática de Roma. Los lombardos, que habían invadido la península itálica, representaban una amenaza constante. Ante la ineficacia del Imperio bizantino para proteger Roma, correspondió al Papa negociar directamente con los invasores. Gregorio firmó tratados de paz, pagó tributos e incluso organizó la defensa de algunas regiones. Esta actuación, lejos de ser fruto de ambición política, nació de su responsabilidad pastoral: proteger a su rebaño de todo mal, sea espiritual o físico. Así, terminó ejerciendo funciones típicas de un gobernante civil. Gregorio también mantuvo correspondencia con reyes y autoridades de diferentes pueblos, buscando siempre la paz y la estabilidad. Sus cartas muestran a un papa que no se intimidaba ante príncipes e emperadores, pero que tampoco buscaba imponerse con arrogancia. Escribía con firmeza y al mismo tiempo con caridad, recordando a los gobernantes su responsabilidad ante Dios. Esta habilidad diplomática ayudó a fortalecer la posición de la sede romana y a consolidar la imagen del Papa como una autoridad moral por encima de los conflictos políticos del tiempo. Otro aspecto importante de su acción política fue la defensa de la justicia. Gregorio combatía los abusos de poder y exhortaba a las autoridades civiles y eclesiásticas a gobernar con equidad. En sus cartas, no dudaba en corregir errores y exigir reparaciones cuando los pobres o indefensos eran perjudicados. Para él, gobernar era servir, y todo poder debía ejercerse con base en el Evangelio. Su voz profética resonaba como un recordatorio constante de que ninguna autoridad es absoluta, sino que todas deben someterse a la ley de Dios. Esa visión cristiana de la política moldearía profundamente la mentalidad medieval. Gregorio comprendía también que el orden social no podía sostenerse solo por la fuerza, sino por la formación moral y espiritual del pueblo. Por eso, incentivaba la educación cristiana y la catequesis como instrumentos de transformación social. Creía que una sociedad solo sería estable si se fundaba en valores de fe, caridad y justicia. Su acción, por lo tanto, no se limitaba a medidas inmediatas de asistencia, sino que apuntaba a largo plazo a crear una cultura cristiana que moldeara las conciencias y diera base sólida a la convivencia entre los pueblos. Es importante destacar que Gregorio nunca se dejó seducir por el poder temporal. Incluso asumiendo funciones políticas y sociales, seguía considerándose, por encima de todo, monje y pastor. Con frecuencia lamentaba en sus escritos haber sido arrancado de la vida contemplativa para las cargas del gobierno. Sin embargo, veía su misión como obediencia a la voluntad de Dios y aceptaba cargar ese peso con humildad. Esta actitud evitó que su autoridad se confundiera con ambición personal e hizo que su liderazgo fuera reconocido como servicio auténtico. Así, San Gregorio Magno transformó el papado en una institución no solo espiritual, sino también social y política, capaz de ofrecer liderazgo en tiempos de crisis. Mostró que la Iglesia, incluso ante el colapso de las estructuras civiles, podía ser faro de esperanza, justicia y caridad. Su acción política y social no fue un desvío de su misión espiritual, sino su extensión natural: cuidar del rebaño de Cristo en todas sus necesidades. Con ello, Gregorio sentó las bases para el papel central que el papado desempeñaría en la Edad Media, como fuerza espiritual y también como referencia política. San Gregorio Magno vivió en una época en que la unidad de la fe cristiana estaba constantemente amenazada por herejías, cismas y disputas doctrinales. El siglo VI heredó controversias teológicas intensas de los siglos anteriores, como las discusiones sobre la naturaleza de Cristo y las tensiones entre Oriente y Occidente. En ese contexto, el Papa Gregorio asumió la misión de guardar con celo la ortodoxia de la fe, es decir, la recta doctrina transmitida por los apóstoles y confirmada por la tradición de la Iglesia. Su postura firme y equilibrada lo convirtió en un verdadero defensor de la fe católica
que supo unir caridad pastoral y rigor doctrinal. Uno de los principales desafíos que enfrentó fue la herejía del arrianismo, que aún permanecía viva entre algunos pueblos bárbaros, especialmente los visigodos y lombardos. Aunque ya condenada en concilios anteriores, esta herejía que negaba la divinidad plena de Cristo continuaba atrayendo seguidores. Gregorio combatió el arrianismo no solo con argumentos teológicos, sino sobre todo con la fuerza del testimonio y de la evangelización. Al incentivar misioneros y apoyar la catequesis, trabajó para que esos pueblos se abrieran a la verdadera fe católica, llevándolos gradualmente a la plena comunión con la Iglesia de Roma. Otro punto sensible era la relación con Oriente, particularmente con el Patriarcado de Constantinopla. El patriarca Juan, conocido como el Ayunador, adoptó el título de Patriarca Ecuménico, lo que Gregorio consideró una amenaza a la unidad de la Iglesia y una pretensión indebida de supremacía. En sus cartas, Gregorio protestó vehementemente contra ese título, afirmando que el único verdadero líder universal era Cristo, y que el Papa debía considerarse solo el siervo de los siervos de Dios. Esta controversia reveló su celo por la humildad evangélica y su firme defensa de la primacía de la sede de Pedro sin caer en arrogancia. La defensa de la fe, para Gregorio, no se hacía solo en disputas externas, sino también en el cuidado interno de la Iglesia. Le preocupaba la formación del clero, consciente de que la ignorancia y la negligencia de los pastores eran terreno fértil para herejías y desvíos. Por eso, exigía que obispos y sacerdotes estuvieran bien instruidos en las Escrituras y en la doctrina, además de vivir en santidad. Su obra Regla Pastoral, además de orientar la vida del clero, funcionaba como escudo contra los errores, pues recordaba constantemente a los pastores que su misión principal era preservar la fe y guiar al rebaño en la verdad. Gregorio combatía también prácticas supersticiosas que surgían entre los fieles. Sabía que en tiempos de inestabilidad, muchas personas recurrían a creencias mágicas o sincréticas, mezclando elementos paganos con la fe cristiana. El Papa, con paciencia pastoral, orientaba al pueblo a abandonar esas prácticas y a confiar plenamente en el poder de Cristo y en los sacramentos de la Iglesia. Al mismo tiempo, mostraba sensibilidad para adaptar ciertas tradiciones locales a la fe cristiana, siempre que no contradijeran el Evangelio. Esa prudencia misionera fue esencial para consolidar la fe en pueblos recién convertidos. Otro campo de su defensa de la ortodoxia fue la promoción de la Escritura como fuente de verdad. Gregorio escribía comentarios bíblicos profundos, mostrando que toda interpretación debía estar en conformidad con la tradición de la Iglesia. Insistía en que la Biblia no podía leerse de forma individualista o arbitraria, sino siempre en comunión con la fe recibida. Esta postura fue crucial para preservar la unidad doctrinal en un tiempo de gran fragmentación. Al mismo tiempo, incentivaba a monjes y clérigos a sumergirse en las Escrituras, convencido de que la palabra de Dios era el mejor antídoto contra errores y herejías. Gregorio defendía con vigor la primacía de la sede romana, no por vanidad, sino por la convicción de que Pedro había recibido de Cristo la misión de confirmar a los hermanos en la fe. En sus cartas, recordaba constantemente que el Papa tenía la responsabilidad de guardar la unidad de la Iglesia y proteger la verdad revelada. Esta conciencia no era autoritaria, sino profundamente pastoral. Se veía a sí mismo como guardián de la ortodoxia, llamado a mantener a la Iglesia firme contra los vientos de las herejías. Al mismo tiempo, reconocía la dignidad de los otros obispos, pero insistía en que todos debían permanecer unidos en la fe de Pedro. Su firmeza doctrinal no lo hacía inflexible o distante. Gregorio procuraba siempre actuar con caridad, buscando reconciliar y corregir con mansedumbre. Sabía que muchos que seguían errores no lo hacían por malicia, sino por ignorancia o tradición heredada. Por eso, su estrategia no era simplemente condenar, sino educar, convencer y atraer. Esa pedagogía pastoral
lo convirtió no solo en guardián de la ortodoxia, sino también en un verdadero maestro de la caridad, capaz de unir firmeza doctrinal y ternura evangélica en su misión. El celo de Gregorio por la ortodoxia también se manifestaba en la forma en que conducía la liturgia. Creía que la oración de la Iglesia debía expresar con claridad la fe católica, sin ambigüedades. Por eso, reformó textos litúrgicos, himnos y oraciones, asegurando que transmitieran la doctrina correcta sobre Cristo, la Trinidad y los sacramentos. Para él, la liturgia no era solo culto, sino también catequesis viva, en la que el pueblo aprendía mediante la oración aquello que debía creer. De ese modo, su defensa de la fe se enraizaba en el corazón de la vida cristiana. Así, San Gregorio Magno se destacó como un defensor incansable de la ortodoxia de la fe, enfrentando herejías, corrigiendo errores, formando al clero y protegiendo la unidad de la Iglesia. Su postura equilibrada, uniendo firmeza y caridad, le aseguró un lugar destacado entre los grandes doctores de la Iglesia. Comprendía que la verdad no era una carga, sino un tesoro que guardar y transmitir, y que la fidelidad a la fe apostólica era garantía de la salvación de las almas. Por eso, su herencia no es solo la de un reformador o administrador, sino la de un verdadero guardián de la fe, cuya voz continúa resonando en la Iglesia como eco del Evangelio de Cristo. El legado de San Gregorio Magno trasciende su época y permanece vivo en la Iglesia hasta hoy. Gobernó en tiempos de crisis, cuando Roma estaba al borde del colapso y Europa se sumergía en la incertidumbre. Aún así, supo unir las cualidades de monje, pastor, administrador, teólogo y misionero, transformando el papado en una fuerza espiritual y también social. Su figura es recordada no solo como la de uno de los grandes papas, sino como la de un santo que, en medio de la fragilidad humana, mostró la fuerza de la gracia de Dios. Su ejemplo continúa inspirando a generaciones de cristianos a vivir la fe con humildad, servicio y fidelidad. Gregorio dejó un impacto profundo en la liturgia de la Iglesia. Sus reformas consolidaron el rito romano, que se convirtió en la base de la celebración litúrgica en Occidente por siglos. El canto gregoriano, la organización del calendario y la revisión de los textos litúrgicos son marcas que aún hoy resuenan en las celebraciones de la Iglesia. Con ello, garantizó que la liturgia fuera no solo una repetición de ritos, sino un verdadero encuentro con Dios, capaz de alimentar la fe y sostener la vida cristiana. Esta herencia lo convierte en uno de los papas más influyentes en la historia de la espiritualidad católica. En el campo de la teología y de la espiritualidad, Gregorio permanece como un maestro insuperable. Sus escritos, como la regla pastoral, el comentario a Job, las homilías y los diálogos, moldearon la conciencia cristiana de la Edad Media y siguen siendo estudiados hasta hoy. Supo traducir la profundidad de la fe a un lenguaje accesible sin perder el rigor doctrinal. Su obra no fue solo intelectual, sino pastoral, hecha para guiar a personas concretas en su camino hacia Dios. Por eso fue reconocido como doctor de la Iglesia, un título reservado a quienes enriquecieron de manera extraordinaria la fe católica. La dimensión misionera de su legado también es grandiosa. El envío de San Agustín a Inglaterra abrió camino a la conversión de los anglosajones e influyó en el cristianismo en todo el mundo occidental. Gregorio mostró que la Iglesia no podía encerrarse en sí misma, sino que debía anunciar siempre el Evangelio a nuevas culturas. Su visión misionera moldeó la identidad de la Iglesia medieval y sigue siendo actual, recordando que cada generación de cristianos está llamada a salir en misión, llevando la luz de Cristo hasta los confines de la tierra. Otro aspecto de su legado es su acción social y política. En tiempos en que el poder civil estaba ausente o era ineficaz, Gregorio asumió la responsabilidad de proteger y sustentar al pueblo romano. Distribuyó alimentos, cuidó de los pobres, defendió la ciudad de los invasores y negoció la paz. Esa postura transformó el papado en una referencia no solo espiritual, sino también social. Mostró que la fe cristiana no se limita al culto, sino que debe traducirse en obras concretas de caridad y justicia. Esta visión preparó el camino para el papel central
que la Iglesia desempeñaría en la sociedad medieval. Gregorio dejó una marca profunda también en la imagen del papado. Antes de él, el Papa ya era reconocido como sucesor de Pedro, pero fue con Gregorio cuando esa autoridad asumió una dimensión universal más clara. Se autodenominó siervo de los siervos de Dios, subrayando la humildad como esencia del ministerio petrino. Al mismo tiempo, asumió con valentía el liderazgo de la Iglesia ante los desafíos de su tiempo. Esta combinación de humildad y firmeza moldeó la identidad del papado, que a partir de Gregorio pasó a ser visto como referencia espiritual no solo para Roma, sino para toda la cristiandad. Su testimonio personal de santidad forma parte también de su legado. Gregorio nunca dejó de considerarse un monje, incluso en el trono de Pedro. Su vida de oración, sencillez y penitencia inspiraba a todos los que lo conocían. Se cuenta que, incluso como papa, mantenía hábitos de austeridad, dedicándose al ayuno, a la caridad y al estudio de las Escrituras. Esa coherencia entre vida y enseñanza es una de las razones por las cuales el pueblo lo veneraba ya en vida como un verdadero santo. Su figura muestra que la autoridad en la Iglesia solo tiene sentido cuando está enraizada en la santidad personal. La memoria de Gregorio fue tan marcada que se le llamó Magno, esto es, grande, todavía durante la Edad Media. Pocos papas recibieron ese título, reservado a quienes dejaron contribuciones excepcionales para la Iglesia. Su influencia fue tan amplia que atravesó fronteras culturales y geográficas, marcando tanto a Occidente latino como al Oriente cristiano. Hasta hoy, es reconocido no solo como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina, sino también como una figura universal cuya sabiduría y santidad iluminan a toda la Iglesia. El legado de Gregorio nos enseña también sobre la relación entre contemplación y acción. Vivió constantemente dividido entre el amor al silencio monástico y las exigencias del gobierno de la Iglesia. Sin embargo, consiguió integrar esas dos dimensiones, mostrando que el verdadero cristiano debe ser, al mismo tiempo, contemplativo y activo. Su vida es un recordatorio de que la oración no aparta de la realidad, sino que da fuerzas para transformarla. Así, Gregorio permanece como modelo de equilibrio para todos aquellos que buscan servir a Dios en medio de las responsabilidades del mundo. En síntesis, el legado de San Gregorio Magno es el de un papa que salvó a Roma en tiempos de crisis, renovó la liturgia, fortaleció la misión, defendió la ortodoxia de la fe, cuidó de los pobres y dejó escritos que se convirtieron en clásicos de la espiritualidad cristiana. Su vida muestra que la verdadera grandeza no está en el poder terreno, sino en la humildad y en el servicio. Gregorio fue, en verdad, el siervo de los siervos de Dios, y por eso la Iglesia lo honra como santo y doctor. Su ejemplo continúa siendo actual, recordándonos que incluso en tiempos de oscuridad, Dios suscita pastores que guían a su pueblo con luz, sabiduría y santidad.